Muy buenos días y bienvenidos a una edición más del Foro Digital de Innovación Legal de Código Abogado Digital en conjunto con Foro Jurídico. Pues estamos en esta mañana inaugurando con un panel de lujo y un tema que la verdad a mí me encanta. El tema de automatización de documentos legales. Y pues, ¿por qué me encanta? Porque creo que pues, la materia prima de los abogados son los documentos. Entonces, si los abogados no tienen una estrategia de organización, de elaboración de sus documentos, pues definitivamente partimos de un problema sustancial. Y entonces, para la transformación digital de la industria legal, es esencial que sepamos cómo podemos aplicarla en la elaboración, en la organización, en la gestión de nuestros documentos. Y bueno, hablamos también que esta habilidad que ya vemos muchísimo más avanzada en Estados Unidos, el Document Assisted Review, ¿no? El hecho de poder primero digitalizar los documentos, luego automatizarlos para eventualmente poder aplicar inteligencia artificial en su revisión, pues es algo que ya en otros países donde van avanzados más en temas digitales, pues es muy común. Y tenemos ya también casos en donde los robots inclusive o softwares, pues se tardan 2 minutos, 5 minutos en revisar documentos con una precisión mucho mayor que inclusive puede ser 50 abogados en horas, ¿no? Entonces, como lo hemos venido sosteniendo, la tecnología únicamente va a ser una herramienta que nos va a permitir hacer de forma más eficiente nuestro trabajo. Y bueno, pues estos dos invitados de lujo que hoy nos van a hablar de qué es la automatización de documentos legales y cómo aplica para los abogados de empresa, para los despachos de abogados o para cualquier otra persona que se dedique a esta profesión legal. Tenemos también por aquí, veo conectados algunos abogados que son notarios, entonces pues claro que también nos va a ayudar. Nos acompaña Alejandro Esteve de Miguel, quien es CEO de Vigo Legal. Vigo Legal es un software, una herramienta legal de automatización de contratos directamente traído desde España. Buenas tardes para ti, Alejandro, y bienvenido. Hola, muy buenas tardes, muy buenos días para el resto. Y bueno, pues también otro invitado de lujísimo, Fabián Urriago Guzmán. Él es el director de gestión del conocimiento en Gómez Pinzón Abogados, un despacho que reside en Colombia, un despacho que sin duda ha estado a la vanguardia en estos temas. Y invitamos a Fabián para que desde su perspectiva como encargado de la gestión del conocimiento de un gran despacho de abogados, nos platique cómo ellos usaron estas herramientas de automatización de contratos y cómo ya en la práctica con casos reales les ha ayudado a gestionar todos sus documentos. Muy buenos días para ti, si son días, Fabián, desde Colombia. Para mí sí son días. Bueno, nada, mil gracias. Janet, mil gracias por la invitación. Alejandro, pues muchas gracias por acompañarnos en este panel y pues nada, encantadísimo de poderles contar la experiencia de Gómez Pinzón en involucrar tecnología para el sector legal. Pues muy bien, estamos ya con 72 participantes conectados. Pues vamos a empezar entonces. Le voy a pedir a Alejandro que nos platique un poco de a qué nos referimos cuando hablamos de automatización de documentos, porque a veces es esta idea que hemos encontrado en varios abogados que dicen, no, es que mi labor es una labor artesanal, yo tengo que meter mi interpretación, yo tengo que meter la personalización a la hora de escribir un contrato, porque se trata de clientes diferentes, a la hora de hacer una demanda. Entonces, a hablar de automatización de entrada, Alejandro, pues nos habla de estandarización, ¿no? Para automatizar algún proceso, pues tenemos que encontrar estos parámetros estandarizables, y creo que a veces como que nos duele como abogados o como gremio pensar en que hacemos un trabajo que puede ser estandarizado, ¿no? Pero bueno, platícanos un poco
qué es la automatización de documentos. Perfecto. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por tenerme, Janet. Estaré encantado de explicaros qué es un poco la automatización y sobre todo para desmitificar y quitar a la gente ese miedo que tiene, ¿no? Cuando es cierto, hay ciertas tareas que las puede hacer un software, lo que sí que pasa es que el abogado no deja de perder su valor añadido. Es decir, hasta ahora quizás estábamos valorando demasiado el que un abogado hiciera un documento a mano. Es cierto que está utilizando su cerebro, está utilizando su experiencia, pero ahora lo que hay que hacer es cargar toda esa experiencia y todo ese cerebro para que lo pueda hacer una máquina de forma mucho más rápida, ¿no? Es decir, no está perdiendo el control y no está perdiendo ese intelecto que necesita a la hora de realizar el documento, ¿vale? Voy a hacer una pequeña presentación y así puedo ilustrar un poco qué es esto que me vienen contando de la automatización, ¿vale? En cuanto veáis mi pantalla, me avisas, Janet. Listo, ya la vemos. Perfecto. Pues venga, para centrar el tiro. Automatización de documentos, es lo que venimos aquí a hablar. Empezamos por el problema, ¿no? Un poco es el problema que identificamos ya hace mucho tiempo. Antes estaba contando, yo soy de profesión, soy abogado y en su día, bueno, trabajé en un gran despacho de abogados, como podría ser Gómez Pinzón, pero en este caso en España, que se llama Roca Junyent, y trabajaba como abogado mercantil o abogado de derecho de los negocios, redactando documentación, haciendo operaciones de money. Al final, gran parte de mi día a día era la creación de contratos, ¿no? Y seguramente pues también todo lo que es el seguimiento, no solo hay que crearlo, sino que lo tienes que compartir con el cliente, alguien lo tiene que revisar para que al final, pues una vez que se haya negociado, se firme con la contraparte. Bueno, pues me di cuenta que era un proceso que tomaba mucho tiempo y que además pues daba lugar a error humano fácilmente. Cuando recuerdo mis días de abogado, siempre me viene a la cabeza una imagen parecida a esta. Realmente, con muchas tareas mecánicas, tratando de apagar fuegos, creo que a más de uno de los que estén aquí presentes probablemente les suene de algo. Y bueno, decidí emprender este viaje hace ya unos cuantos años interesante hacia tecnología que dotara de cierta inteligencia o que ayudara al abogado, contribuyera a su trabajo para que realmente aporte valor y todo aquello que sea automatizable se automatice. El problema también es que, si os fijáis, los abogados, la evolución tecnológica que hemos sufrido ha sido pasar de la pluma estilográfica al bolígrafo, del bolígrafo a la máquina de escribir y de la máquina de escribir al ordenador personal. Y ahí nos hemos quedado. De esto hace ya más de 20 años, ¿no? Vigel Legal queremos ser el siguiente eslabón en la cadena de evolución tecnológica para el sector legal. Y es que la creación de contratos, en realidad, hasta la fecha se venía haciendo de dos formas, ya sea bien copiando y pegando plantillas o redactando desde cero. En ambos casos, procesos manuales y que pueden incurrir error. Y luego existe otro problema con el propio conocimiento, del cual, bueno, luego nos hablará muy bien Fabián, como experto en Knowledge Management, que al final lo que veníamos haciendo en la profesión, o se viene haciendo todavía, cuando a uno se le presenta un caso, coge 3 o 4 documentos, 3 o 4 contratos, se va a su compañero, oye, por favor, ¿has hecho alguna operación de este tipo? ¿Me puedes pasar alguna plantilla que hayas elaborado? Coge estos 3 o 4 contratos, corta un poquito de aquí, un poquito de allá, se pasa unas 6, 7, 10 horas, las que sea, pierde dioptrías y gana canas para al final obtener un contrato definitivo que servirá para esta operación. Pero todo aquel conocimiento que ha adquirido durante todo el proceso de revisar 4 modelos distintos para integrarlos en uno, al final se pierde. Y todo ese conocimiento se olvida. En todo caso, ese contrato que se ha hecho para esa operación puede que sea uno de los 4 o 5 más que se utilice para hacer otro nuevo contrato en el futuro. Pero todas aquellas cláusulas, todas aquellas lógica contractual que se ha incluido en el sistema que se viene ya haciendo hasta ahora
se pierde, mientras que con la automatización se aglutina y se va enriqueciendo día tras día. Y luego está la situación de la firma, otro proceso que toma, cuando es manual, muchísimo tiempo. Al final hay que imprimir 1, 2, 3 o los ejemplares que sean, hay que meterlos en un sobre, hay que enviarlos a la otra parte tiene que recibir el sobre, lo tiene que firmar, tiene que escanearlo y enviarle una copia a la otra parte, a la vez tiene que coger los documentos y volverlos a meter en otro sobre, alguien tiene que estar monitorizando todo este proceso para ver que no se encalle en ningún punto, para que al final el documento se archive por ahí en algún cajón y vaya acumulando polvo. Con todo esto, pues nos dimos cuenta que un flujo contractual parte de cinco fases, ¿vale? Está la creación, la revisión, el compartir el documento, la firma del mismo y luego el almacenamiento. Realizar estos 5 pasos toma de media unos 90 minutos a los profesionales, supone un coste de unos $54 y además se puede incurrir en error humano fácilmente. Con una herramienta de automatización hemos conseguido reducir estos tiempos a tan solo 5 minutos de media, a un coste de menos de $5 y además mitigando, reduciendo, incluso eliminando el riesgo de error humano en el proceso. ¿Cómo funciona la automatización? Pues bien, es muy sencillo. Si hasta ahora veíamos los contratos leyéndolos por su letra, cuando se trata de automatizar, tan solo tenemos que detectar 3 cuestiones, que son la información, que pueden ser, por ejemplo, el nombre del documento, algunas partes como la típica que siempre va a estar, como es las partes prueba de conformidad, firman en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento, etcétera, etcétera. Al final son partes de información estática que siempre van a estar en esa plantilla que nosotros tenemos. Luego tenemos la parte de texto variable, que es esa parte de texto que sí o sí va a estar en el documento, que pero va a variar de un documento a otro, como puede ser el precio. Siempre vamos en un contrato de compra-venta, por ejemplo, vamos a tener que indicar el precio, no obstante, la cifra va a cambiar, depende del contrato que se haga, ¿no? Pues esto es el texto variable. Lo mismo pasa para nombres, apellidos, direcciones, metros cuadrados, precios, todo esto se le llama texto variable. Y luego tenemos el texto condicionado. El texto condicionado es todas aquellas cláusulas o apartados, párrafos, que van a aparecer o no en el documento en función de la casuística concreta o del caso en el que nos encontramos. Por ejemplo, si estamos hablando de un contrato de confidencialidad, es posible que en algunos casos le pongamos una cláusula penal y en otros casos no. Una vez que ya hemos detectado todas estas partes de un documento, las hemos señalado, luego lo que hacemos es formular una pregunta para cada una de ellas. Si os fijáis pues, en el ejemplo, ¿cuál es el nombre de las partes? ¿Cuál es la fecha de firma del documento? ¿Cuál es la localización? ¿Quieres añadir esta cláusula o no? Con lo cual transformamos una plantilla de documento en un cuestionario de pregunta y respuesta. Un formulario, yo siempre lo explico, muy parecido a como cuando vamos a comprar un billete de avión online. Al final nos piden los datos de los pasajeros, el destino al que vamos a volar, si vamos a llevar maletas y si queremos contratar un seguro, pues todos estos mismos principios o toda esta experiencia de usuario la hemos trasladado al sector jurídico. De forma que si ahora lo veníamos haciendo en nuestra cabeza los abogados, cuando íbamos a redactar un documento, sabíamos dónde teníamos aquella cláusula que siempre utilizamos para redactar la exclusividad, sabíamos que queríamos esta pieza aquí, esta pieza allá, pero obviamente no lo podemos hacer tan rápido como si lo tenemos ya previamente todo preparadito dentro del programa. Y además conseguimos con el software que el texto se adapte automáticamente. Es decir, no solo va a disponer de todas las partes o todas las piezas del puzzle correctamente y nos va a generar un documento a medida en menos de 5 minutos, sino que además el texto se adapta automáticamente. Por ejemplo, transformaciones de números a letras.
No es la primera vez ni la última que me encuentro un documento en el cual una cifra, como se escribe en números, pues en letras alguien se ha modificado por lo que sea, al final no concuerda. Pues el software te lo hace automáticamente. Tú tan solo tienes que escribir los números en una casilla y automáticamente el software transforma estos números a letras en un formato que nosotros llamamos lawyer friendly. También el software es capaz de automáticamente cambiar los plurales, incluso el género también, de forma que si estás diciendo, como el ejemplo de los billetes de avión, si pues van a ir 3 pasajeros, el redactado será distinto, pues lo mismo, ¿no? En el momento en el que hay 3 compradores y además pues son 3 compradoras, el texto se adapta automáticamente. No hace falta luego ir cambiando la redacción del mismo. Y lo mismo ya, otra vuelta de tuerca, hicimos también para los autocálculos. Es decir, yo le pido al usuario, tú dame el precio, tan solo el número, el precio, que yo por detrás, el software va a hacer todos los cálculos necesarios, el cálculo de los costes fiscales, los descuentos, etcétera, etcétera. Y además a esto le incorporamos la firma electrónica, que es un tipo de firma mucho más segura y que viene todo encriptado dentro de un documento probatorio, y conseguimos cerrar todo el ciclo, es decir, desde la creación, ya casi te diría desde la precreación, o sea, la automatización está un poco antes incluso, hasta que se firma y se archiva este documento. Con todo ello, ¿qué ganamos? Al final, una reducción de costes, eso es algo inevitable. Cuanto menos tiempo debamos dedicarle a algo que es manual, pues las empresas se beneficiarán, obviamente, de que ese tiempo se asigne a otras tareas de mayor valor añadido. Por otro lado, una mitigación de errores. Todos, bueno, al menos a mí me ha pasado, es seguramente alguno más, que luego se nos pone, nos tenemos que avergonzar delante del cliente porque hay algún error, y es debido a que probablemente hayamos utilizado una plantilla anterior, nos hayamos arrastrado datos de otra plantilla. En el caso de la automatización, evitamos estos errores con algunas medidas. Primero, porque estamos empezando de cero, no estamos arrastrando datos. Además, porque se están utilizando algoritmos de validación. Si yo introduzco por ejemplo, unos datos de una cuenta bancaria, el software es capaz de detectar que los números no son correctos, y así con otra serie de datos, con pasaportes, con documentos de identidad, etcétera, etcétera. Por supuesto, un aumento de la productividad. El otro día estaba en una notaría, nuestros clientes nos decía, una oficial de la notaría, que ya era capaz de hacer el doble desde que habían utilizado el software, lo cual para una notaría o cualquier despacho, pues la verdad es que ayuda mucho a evitar esos cuellos de botella, ¿no? En el que yo pues, entro a la notaría pero no sé cuándo saldré. Obviamente con tecnología todo esto se reduce muchísimo los tiempos y es capaz de ofrecer un mejor servicio al cliente. Creo que luego Fabián nos explicará muy bien este punto. Y por último, uno que jamás hubiera pensado, pero que ha sido una realidad, como todos bien sabemos, esta trágica pandemia que vivimos. Bueno, tenemos que trabajar en remoto y esta es una forma de seguir con la rueda, que no paren los negocios, que no pare nuestra actividad sin contagios, porque al final pues, es una forma de poder solicitar la firma, por ejemplo, de otra persona con la cual no nos vamos a tener que estrechar la mano, sino que puede estar perfectamente en la otra punta del globo terráqueo, con total validez o con plena validez jurídica. Y esta es, Janet, una introducción hacia la automatización. Oye, Alejandro, y bueno, pues muy ilustrativo, muchísimas gracias. A mí me surge aquí un comentario porque de alguna forma creo que en los diferentes ámbitos, tanto en el privado como el público, pues ya los abogados estaban acostumbrados a trabajar con plantillas o como le llaman aquí, con machotes, ¿no? De pronto el otro día me tocó ir a una fiscalía
y si bien no es un software muy elaborado, pero pues a la hora que te toman los datos, ya también hay este llenado de alguna forma de formularios, en donde ya el llenado de este formulario hace que se elabore el documento, ¿no? Pero, y tenemos aquí también conectada gente del Poder Judicial. Tenemos aquí una juez familiar, mi estimada Blanca Ábalos, y pues esto también puede ser usado en el Poder Judicial, ¿no? O sea, hablamos del sector privado, pero pues has trabajado con algún Poder Judicial o es aplicable. Y bueno, y segundo tema, y no sé qué opinas, para mí el usar un software de esta índole, a diferencia de los sistemas que ya se tienen, pues es que esto se vuelve como más inteligente, ¿no? O sea, como tú decías, ya me calcula, bueno, me hace redacciones, me cambia redacciones, me calcula precios, fórmulas, porque esto hago el símil con una abogada que me decía el otro día que ella estaba encargada de Legal Operations y que su equipo de tecnología le dice es que ¿por qué quieres adquirir un software Legal Tech para operaciones legales si ya tienes el SAP o cualquier otro de estos Oracle que ya usábamos? Y ella me decía, es que no es lo mismo, no es lo mismo porque estos son como softwares que si bien el otro dicen que me puede hacer las mismas funciones, estos son ya muy enfocados en su desarrollo para ese tipo de actividades, ¿no? Te dejé ahí varias reflexiones, pero ¿qué opinas? Sí, al final lo bueno de la automatización, Janet, es que se puede utilizar para cualquier tipo de documento. Es decir, lo que explicaba de buscar tres cuestiones dentro de cualquier documento sirve para cualquier tipo de documento. Es decir, no solo un contrato, puede ser perfectamente una demanda, podría ser perfectamente un informe, podría ser una propuesta de servicios, una presentación. Es decir, nosotros, por ejemplo, con el software también se automatiza los PowerPoints, se pueden perfectamente automatizar. Y en el caso del Poder Judicial o la Administración de Justicia, pues también, ¿por qué no? Tenemos casos de abogados procesalistas que lo utilizan y lo veo perfectamente válido. Se puede y no me parece nada descabellado. Es decir, de alguna forma los jueces ya tienen alguna sistemática ellos mismos. Quizás no lo tienen tan profesionalizado o no lo tienen de una forma tan bien estructurada, pero ¿por qué no? De nuevo, no es una cuestión de que el documento lo haga un robot, es una cuestión de que el propio profesional ha cargado con su propio saber, con su propia sabiduría el software, con lo cual sirve perfectamente y probablemente sea uno de los puntos más interesantes donde haya que trabajar más, porque al final se puede beneficiar al ciudadano, ¿no? Una administración de justicia mucho más ágil gracias a la integración de tecnologías. Oye, y te hago, antes de pasar con Fabián, dos preguntas que nos hace el público, que me parece pues pertinente. Me pregunta Claudia Bennett que si dice, ¿existe alguna función para cuando el documento va a pasar por varias revisiones? O sea, lo va a revisar el vendedor, el comprador, y todos hacen sus comentarios y observaciones. ¿Se puede tener control para revisar e integrar estos comentarios de manera automática? Sí, hace un tiempo trabajamos en que la plataforma además fuera colaborativa. Es decir, yo tengo este formulario que luego Janet os lo mostraré después de la intervención de Fabián para que así la gente salga de dudas. Pero al final de lo que se trata es que tú puedas compartir ese formulario o compartir ese documento con terceros para recabar todo ese feedback de la contraparte o incluso de un compañero de departamento, de un compañero de la compañía, lo que sea. Sí, sí, es perfectamente posible. Oye, y nos preguntan, que bueno, ya Fabián nos platicará más de casos de uso, pero que si es aplicable a títulos de crédito por la naturaleza de estar su derecho incorporado al papel. El derecho cambiario, supongo que se están refiriendo a cheques o a pagarés. En cada país se llama distinto. Habría que ver la normativa concreta. Aquí en España, por ejemplo,
un pagaré se puede hacer en una servilleta de un bar. Con lo cual, pues se podría perfectamente automatizar la creación de este título cambiario para que luego se imprima en un formato el que sea. Al final es la creación, luego ya la creación se podría automatizar, luego ya el formato en el que vaya concretamente, pues dependerá. Ahora quién lo pueda imprimir en un papel timbrado, porque deba estar sellado y pagar una tasa o lo que sea, pero no le veo en principio ningún problema. Oye, y también Sergio Bustamante nos dice, entonces se podría usar para la automatización en temas de litigio, supongo que se refiere como a demandas o así, porque es una actividad muy delicada. No le veo de dedicado, bueno, o sea, quiero decir, al final, por ejemplo, cuando yo trabajaba bueno, en España, todos sabéis, bueno, probablemente ha sido algo mundial, ¿no? Pero nos pilló la crisis 2007, 2008, 2009, 2010, donde hubo mucha actividad judicial y empezaron precisamente a cobrar bastante relevancia estos softwares porque te puedan automatizar. En mi despacho todavía no lo tenían y hubo que hacer, creo que del orden de 1000 demandas a mano. Había una habitación llena con carpetas y había que hacerla uno a uno, ¿no? Hoy en día con Legal Legal, por ejemplo, es posible que estemos hablando de 10 minutos. Poder realizar 10.000 demandas. Pues parece magia, pero es realidad. Es realidad que cuando uno aprende y entra en la sistematización y en la automatización de procesos en todas las áreas de la empresa, del despacho, en verdad es magia, que casi las cosas están trabajando solitas y tú puedes destinar tiempo de valor a otras cosas. Entonces, bueno, si quieres, le pasamos la palabra a Fabián. Fabián, le pedimos justamente que nos acompañe para platicarnos cuál ha sido su experiencia desde el despacho de abogados, cómo han usado estas herramientas, cómo han automatizado sus documentos y Fabián, me gustaría también abrir para que abordes esta pregunta, porque creo que es crucial para lo que vas a decir, de Teresa Ferraz. Dice, sí, en realidad, por lo que nos dicen, cualquier persona sin ser abogado, un auxiliar, podría realizar este trabajo. Entonces, ¿cuál sería el valor añadido del abogado? Te dejo con este interrogante y adelante. Toma, Bueno, Fabián, lo tienes difícil, ¿eh? bueno, contestaré lo que crea. Janet, Alejandro, gracias por el espacio. Creo que Alejandro fue bastante claro y directo. Y nada, para contestar inicialmente como la pregunta e irla aterrizando, que era parte del speech que tengo para contarles, pues digamos, lo que ha hecho la transformación del sector legal y incorporar tecnología digamos, a los procesos legales, en mi modo de ver, lo que ha hecho es que el perfil de los abogados cambia y empezamos a crear equipos multidisciplinarios. Esto lo que ha hecho es que ya necesariamente las firmas de abogados no deben componer sus departamentos jurídicos o digamos sus grupos de práctica de solo abogados, sino que deben haber otros perfiles que apoyen este tipo de operaciones. ¿Cómo lo hemos pensado nosotros? Y digamos, para ir desarrollando un poquito ya la presentación es, pues, si un asistente jurídico o un auxiliar puede iniciar un primer borrador, pues por supuesto es beneficioso para la firma en la medida en que arrancamos de un modelo que ya está definido por la firma. Hay un auxiliar que inicia a recopilar información, que es donde más se gasta tiempo de cara a los clientes y de cara, digamos, a las contrapartes y demás. Y luego ya entrega al abogado un borrador muy adelantado en un 85-90%, en donde solo se van a fijar en, digamos, en los temas puntuales. Entonces creo que si la pregunta es si un auxiliar lo podría hacer, por supuesto que lo puede hacer. Lo que ha hecho la transformación digital es que el trabajo operativo baja a otros cargos y a otros perfiles en los que se pueden ir avanzando y adelantando, y el abogado se dedica puntualmente a darle ese buen servicio al cliente, ese acompañamiento, esa tranquilidad, que muchas veces por estar formateando documentos y haciendo, leyéndose el contrato completo para que no se vaya un error, pues pierde mucho tiempo. Entonces, creo que es muy muy por ahí donde nosotros lo estamos viendo y por donde vemos que hay la eficiencia.
Pero pues nada, empecemos a desarrollar un poquito mi presentación. Mi presentación básicamente lo que pretende es contarles una historia de lo que hemos venido haciendo en Gómez Pinzón Abogados. Y déjenme iniciar como de lo general para ir a lo particular y ir llegando un poquito a por qué llegamos a automatizar documentos y por qué adquirir una plataforma de automatización de documentos en Gómez Pinzón. Y creemos que todo al final tiene una razón. Y digamos, aquí no me voy a detener mucho porque ya Alejandro y de seguro Janet en otros foros lo ha venido explicitando y es, pues desde luego el sector legal se ha transformado. Y desde hace 5 años ya, ya estamos hablando de ir de cara a los clientes de una forma diferente, de llegarles a ofrecer servicios con un valor agregado que antes no se daba y se empiezan a ver una serie de cosas diferentes. A mí me gusta resumir mucho el tema de la transformación digital en un tema de que el cliente quiere más por menos. Y eso, ya digamos, resumiéndolo en eso, digamos, el 360 se abren muchas opciones. Y el querer más por supuesto, lo que hay que hacer es ofrecerle más por menos dinero, por así decirlo. Entonces, digamos, aquí para detenerme un poquito y para también, digamos, centralizar un poco, hay muchos artículos y muchas cosas que se han publicado sobre el tema del temor de que la tecnología va a desplazar a los abogados. Y la verdad es que yo lo he cambiado un poquito y yo creo que esto es una oportunidad. Y es una oportunidad porque creo que para todos ustedes es consciente que los abogados en sus primeros años lo único que hacen es formatear documentos, hacer presentaciones y buscar información. Y eso realmente es un trabajo operativo que lo que el tiempo nos ha mostrado es que el abogado va aprendiendo en la medida en que va encontrando información, va leyendo y está en esa dinámica, pero eso es lo que realmente hacen los abogados en sus primeros años. Y en mi modo de ver, lo que está haciendo la tecnología es que eso es lo que va a venir a suplir. Ya el abogado no se va a gastar sus primeros años buscando información, formateando documentos y haciendo presentaciones, porque eso ya es una tarea que se la podemos dejar a la tecnología. Y entonces, lo que yo veo es una oportunidad en la que en los primeros años del abogado realmente se involucre en proyectos en los que él empiece a aprender de la práctica y de, por supuesto, de la academia, de cómo empezar a llevar mejores procesos y cómo generarle mucha más eficiencia a sus clientes con los que trabaja. Yo veo la transformación del sector legal así y creo que digamos, no es una amenaza a la tecnología, por el contrario, es un reto y digamos, hay que salir sobre ello. Aquí les quería presentar rápidamente ha cambiado tanto el sector legal que por supuesto ya vemos mapas de Legal Tech con más de 100 aplicaciones, por lo menos este es el de Colombia y sé que en México tienen otros más, en España por supuesto, pioneros también en todo el tema. Y si se dan cuenta, lo que decía Janet hace un segundo es, pues todo esto ya está pensado para el sector legal. Entonces, por eso muchas veces los departamentos jurídicos prefieren las aplicaciones de Legal Tech porque ya están pensadas como piensan los abogados y para las necesidades de los abogados. Entonces, si se dan cuenta, este ecosistema está creciendo mucho y eso es lo que a nosotros en Gómez Pinzón nos hizo hacer un alto en el camino y volver a repensar las cosas. Entonces, como les decía, voy a ir de lo general a lo específico y ahora entonces lo que decidimos nosotros internamente en Gómez Pinzón Abogados es, bueno, si el sector legal se está transformando y hay que cambiar, pues tenemos que hacerlo a través de una estrategia. Esto creo que particularmente algunos proyectos de transformación digital y de implementación de tecnología fracasan porque detrás no tienen una estrategia y no saben cómo, digamos, por qué y para qué están haciendo. Muchas veces lo más fácil es ir, comprar una herramienta, implementarla y luego implementada preguntarse para qué la compramos y para qué la implementamos. Y muchas veces se dan cuenta que ni siquiera la necesitaban, que con ajustar un proceso interno habían podido hacerlo mucho mejor. Entonces, yo creo que esto es uno de los pasos más importantes y fundamentales de la transformación digital y de implementar herramientas de transformación digital. Entonces, pues nos fuimos, digamos, todos los socios de la firma con todos los directores de la dirección corporativa a pensar y todos los asociados seniors a pensar un poquito qué quisiéramos nosotros hacer de cara a esta nueva realidad de los servicios legales. Y empezamos a trabajar conjuntamente en un equipo multidisciplinario, no solo los abogados, no solo los socios, no solo la dirección corporativa, sino todos pensando en lo mismo. Generamos una estrategia y empezamos a decir qué es lo más importante para Gómez Pinzón Abogados.
Y entonces creemos que lo más importante para nosotros son más de 27 años de experiencia, de haber trabajado en los mejores proyectos, no solo en Colombia, sino también a nivel latinoamericano, y eso nos ha hecho grandes y nos ha hecho fuertes. Entonces, capitalizar ese conocimiento es lo que era uno de los retos en los que teníamos que empezar a trabajar. Y la experiencia, por supuesto que la experiencia la atribuimos a todos los empleados de Gómez Pinzón Abogados. Y aquí no estamos hablando solamente de querer hoy tener los mejores abogados de Colombia, sino queremos tener el mejor equipo de Colombia. Eso incluye otros perfiles con otros roles que también se involucren, entiendan el negocio, entiendan las necesidades y empiecen sobre ello a trabajar de una forma conjunta. Mercadeo, por supuesto, hace mucho sentido en este momento porque es el servicio al cliente que tenemos que prestarle a los clientes. ¿Qué es lo que pasa hoy que quiere el cliente? Así como quiere más por menos, también quiere que se piense en él y que se sienta que hay un acompañamiento. Entonces, esta teoría de poner el cliente en el centro y sobre eso empezar a trabajar, pues creo que aquí hacía mucho sentido y creo que para ustedes es claro que hoy por hoy los clientes dan por hecho que cualquier oficina de abogados o cualquier departamento jurídico hace para lo que le contratamos. Si yo quiero constituir una sociedad, todas esas saben constituir sociedades. El cliente selecciona a una firma de abogados o a un departamento jurídico para un trabajo porque le ofrece un muy buen servicio al cliente. Todas hacen lo mismo, pero allí me siento más acompañado, me contestan el teléfono, están acompañándome, me contestan los mails, son rápidos, son eficientes, lo hacen bien. Y esa es la diferencia que uno tiene que marcar en el mercado para que los clientes se fidelicen y se queden con nosotros. E indudablemente, pues la gestión del conocimiento es cómo a través de todos estos años, pues capitalizamos toda esa gestión del conocimiento y la centralizamos y la ponemos a disposición de todos. Entonces, así ha sentido eso. Y por supuesto, pues no podemos desconocer que la tecnología siempre va a ser pues transversal para todas estas iniciativas y este es como el ecosistema y esta es nuestra estrategia en donde nos enfocamos y en donde trabajamos. Pero nada de esto funciona si no se trabaja en equipo, si no estamos hablando todos y tenemos una fluida comunicación. Entonces, en este ecosistema, lo que nos faltaba al final para poderlo hacer bien como creemos que lo estamos haciendo, es hacerlo todo de forma innovadora. Y de forma innovadora lo que hemos venido haciendo es cómo a través de forma innovadora hacemos pensar diferente todo. Internamente lo que hemos venido haciendo es que estamos convencidos de que todo lo que hacíamos durante los últimos 27 años hoy se puede hacer diferente y no necesariamente nos encasillamos en que como siempre lo he hecho así, no lo puedo hacer de una forma diferente. Entonces, pues aparte digamos, de los cambios de la transformación digital y cómo prestar los servicios legales, pues por supuesto estos departamentos que mostramos en este slide se empezaron a hacer más importantes y más relevantes y más estratégicos. Porque gestión humana pues se encarga de retener al mejor talento dentro de la firma para poder darle continuidad a nuestros proyectos y que, digamos, la gente se quede. La rotación alta siempre genera cierto traumatismo para todos estos proyectos y la adopción de esta tecnología. El Departamento de Gestión del Conocimiento, por supuesto, nos encargamos de capitalizar toda esa información y de poner a disposición, apalancado en tecnología, herramientas. El Departamento de Transformación pues nos ha venido enseñando cómo incorporar metodologías ágiles y cómo empezar a pensar en proyectos y ofrecer servicios por proyectos, porque los clientes ya no quieren tener un taxímetro o que le estemos contando las horas cada vez que estemos haciendo un trabajo. Y por supuesto, y lo que les decía antes, pues mercadeo, siempre ayudándonos a poner el cliente en el centro y a pensar en él 360 grados. Y por supuesto, pues nuestro departamento de tecnología. Con eso nos fuimos y mapeamos una serie de herramientas tecnológicas como desde antes del 2016, 17 y empezamos a pensar qué era lo que deberíamos estar nosotros mapeando y pensando en cambiar para poder ser mucho más eficientes internamente. Entonces, pues cogimos estas herramientas que están en el mapa nuestro, digamos, en nuestro radar como los más grandes y a los que deberíamos apuntarle y por supuesto armamos un proyecto de transformación digital estratégico para Gómez Pinzón Abogados. Y empezamos a recorrer este camino y dijimos en 5 años tenemos que tener implementado este proyecto. No en 1, no en 2, en 5 años. Porque definitivamente cuando uno pretende hacer las cosas muy apresuradas, pues no necesariamente nos dan los mejores resultados. Entonces, desde el 2018 empezamos a trabajar en nuestro proyecto de transformación digital y a recorrer y empezamos a cambiar de manera paulatina todas nuestras herramientas tecnológicas que teníamos. Entonces, tenemos nuestro Document Management System, tenemos nuestro CRM para administrar los clientes y todo de cara a esa estrategia que veíamos hace un momento y es
¿Cómo le puedo ofrecer un buen servicio al cliente? Teniendo por lo menos sus datos correctos, bien administrados, con gestión de cambio, con todo. ¿Cómo podemos ofrecerle un buen servicio al cliente? Pues tengo un Document Management System que me permite acceder a mi información desde cualquier sitio y rápidamente. ¿Cómo ofrezco a mis clientes de propiedad intelectual la gestión de sus marcas? ¿Cómo también me apalanco en las herramientas tecnológicas de Office 365 para interactuar y compartir cosas? Lo que nos decía Alejandro, volver todo mucho más colaborativo. Y por supuesto estamos trabajando en otros temas como el software de facturación y ingreso de tiempos y demás que de seguro ustedes en México conocen estas herramientas tecnológicas también. Y también llegamos, por supuesto, al tema de cómo incorporar agilidad en la elaboración de documentos y por supuesto trabajamos con Vigal Legal, habiendo mirado otras herramientas también y cómo clasificamos a través de taxonomías la información más relevante e importante. Entonces, quería contarles eso un poquito, como para decirles, con estas herramientas nos hemos venido quedando de todo ese ecosistema. Tenemos muchas más ideas andando y por supuesto los 5 años creo que no nos van a dar y vamos a seguir cambiando muchas cosas porque tenemos muchas ganas de seguir avanzando, porque nuestra obsesión al final es poder prestar un excelente servicio al cliente. En eso nos enfocamos nosotros porque estamos convencidos que por ahí es donde nosotros básicamente vamos a poder fidelizar a nuestros clientes. Y creemos y estamos convencidos que eso se hace a través de la eficiencia interna. Ser muy eficientes internamente, por supuesto, redunda en servicios de alta calidad y que se puedan prestar más rápido. El cliente no solo se fija en el contrato para el que nos contrató, sino también se fija en cómo le facturamos, en cómo le respondemos un mail, en cómo le contestamos una llamada. ¿Vale? Oye, Y eso más o menos. nada más déjame hacer un comentario porque es bien Claro que importante sí. lo que mostraste, sobre todo en tu lámina anterior, porque a mí ya van varias veces que me escriben a preguntarme, oye, es que, ¿qué software para abogados me recomiendas, no? Y entonces, ¿o qué Legal Tech me recomiendas? Y yo lo que les explico es que no es que exista un software para abogados, ¿no? Sino hay diferentes softwares que nos permiten llevar a cabo diversos procesos legales. Entonces, más bien, tenemos que entender qué queremos solucionar o cuál es el Correcto. tema para ver qué software aplica, porque software de Legal Tech hay desde un marketplace en donde yo puedo a nivel marketing anunciar mis servicios como abogados hasta un gestor de documentos, ¿no? Sin duda creo que de todo lo que yo he visto en este mundo Legal Tech, coinciden los despachos que una de las primeras prioridades que debe de tener un despacho para implementar tecnología es el tema de gestión documental, ¿no? Definitivamente tú decías por ahí que ustedes usan el iManage, pero bueno, si no tengo el Document Management System, ¿en dónde deposito mis documentos? ¿En dónde los puedo compartir en la nube? Pues definitivamente tenemos muchos abogados que todavía siguen usando sus propias computadoras para guardar los documentos, con el envío por correo, con los problemas que eso hay de versiones, ¿no? Entonces, sí hay como ciertos parámetros que coinciden, muchos que están en la práctica, de qué debería yo de implementar primero, ¿no? Pero también nada más quería puntualizar eso, dependiendo de para qué va a haber diferentes softwares. ¿Tú tienes algún comentario de esto? Sí, pues mira, tocaste un tema bastante importante y es, siempre habrá que preguntarse el por qué. Yo conozco casos en los que se ha ido y lo más fácil es volver, digo, a salir y comprar tecnología porque uno cree que comprando tecnología está haciendo transformación digital. Yo sí creo y estoy convencido de que siempre habrá que pensar el por qué y para qué quiero esto, qué me va a solucionar antes de dar esos pasos. Y por ejemplo, nosotros en Gómez Pinzón, siempre que queremos implementar una herramienta, siempre nos preguntan eso, ¿por qué y para qué? Y aparte de lo que ya pensamos arriba en nuestra estrategia, ¿eso a qué le está pegando y por qué lo estamos haciendo? Y cuando tú lo piensas así, realmente hace sentido empezar a implementar las herramientas. Entonces, coincido contigo, yo solo para complementarte un poquito, hace poco escribí un artículo, creo que iniciando este año, en el que decía cuál era el reto de las Legal Tech para este año. Y yo lo que creo es que, claro, tenemos ecosistemas tan grandes con tantas particularidades que apenas tú dices, quiero automatizar documentos, te aparecen en 1000 aplicaciones y tú dices, ¿por cuál me voy? ¿Cuál es la mejor? ¿Cuál no? Entonces empiezas a gastarte un mundo de tiempo pensando en cuáles sí y cuáles no. Y creo que uno de los retos
para todas estas legal tech es empezar a integrar plataformas. Creo que para nosotros los usuarios es mucho más sencillo gestionar un proveedor con una plataforma muy bien integrada que administrar muchos proveedores con muchas aplicaciones desagregadas. Aparte del costo que tiene para nosotros lograr integrarlas, porque parte de nuestro proyecto de transformación digital es no implementamos una herramienta que ya no está integrada con nuestro Document Management System, con nuestro status, con nuestro CRM, porque ahí es donde vamos a lograr la integrabilidad de la información. Tener sistemas desagregados generará siempre muchos problemas. Entonces, Alejandro, solo para que lo sepas, síguete integrando con muchas más aplicaciones, que creo que al final es el reto y eso va a estar muy bien visto, por así decirlo, de cara a los clientes. Y que eso también, déjame, es bien importante porque a la hora de, como dices, y para el público, de seleccionar un software legal tech, es bien importante ver la interoperabilidad. Bueno, y en general, ya existen estas que se llaman los APIs, ¿no? Uh-huh. Que son la parte que le permite a un software conectarse con otros y ser interoperables. Y creo que esto es una gran recomendación porque, como dice Fabián, si no luego ya nos encontramos con un software para time management, otro para los documentos y de pronto la gente se vuelve loca metiéndose a tantas herramientas. Déjame nada más te hago otra pregunta de Boris Castillo que viene en este sentido. ¿Qué recomiendas tú que es mejor? ¿Desarrollar tu propia plataforma como es un despacho o implementar las legal techs que ya existen? Eso es, hago esta pregunta porque también es una que me han hecho muchos abogados que todavía sigue esta idea de que a veces dices, es que mejor me voy a ir yo a desarrollar, me contrato unos programadores, me sale más barato, ¿no? Y me desarrollo mi CRM y toda la información que necesito, pongo mis servidores para mis documentos. ¿Cuáles serían para ti la recomendación y ventajas y desventajas de tener un desarrollo propio o de mejor trabajar con herramientas que ya existen? Vale, yo contestaré lo que en mi experiencia me ha enseñado y por supuesto habrán opiniones diferentes. Y yo quiero hacer un símil de esa pregunta un poquito también con el tema del cloud, ¿no? Entonces, las firmas de abogados, hablar de temas de cloud y de montar su información en la nube o de exteriorizar o tercerizar, perdón, esas administraciones, siempre creo que todavía quedan algunas en las que piensan, uy, creo que no, mejor on-premise y tengo todo guardado en mi data center. Y al final, yo creo que hoy ya la conversación en el 2020 ya no es si es la nube o no, sino para cuándo estoy en la nube. Creo que particularmente esa es mi posición. Y yo siempre hago como el siguiente símil a la pregunta de si desarrollo internamente o si guardo mi información internamente es, ¿quién creen ustedes que podría custodiar mucho mejor los presos? ¿El centro penitenciario o ustedes en un sitio parametrizado para custodiar un preso? Entonces, yo siempre digo, el centro penitenciario está hecho para eso y cumple con sus funciones y trabaja para ello. Lo mismo pasa con la nube, con cloud, y lo mismo pasa con las legal tech. Son herramientas que están parametrizadas, pensadas y hechas para eso. ¿Qué es lo que pasa? Que no estamos acostumbrados nosotros a adaptarnos a las herramientas. Queremos que las herramientas se adapten a nosotros y creo que ahí es donde hay un gran esfuerzo en tiempo y costo de poderlas parametrizar a nuestra forma de actuar o de nuestros procesos. Y eso es lo que tenemos que ir cambiando. Esa cultura de yo siempre lo he hecho así, necesito que siga siendo así, por cómo lo puedo cambiar y la herramienta me lo permite. Entonces, mi pregunta para ser más sincero es, yo prefiero la nube, prefiero los terceros, porque hacia allá va todo. Y adicional a eso, cuando uno, digamos, se mete en el camino de poder parametrizar y desarrollar herramientas a la medida, pues es un mundo bastante difícil de recorrer porque es en tiempo, esfuerzo de tiempo y esfuerzo de costo. Y digamos, se están perdiendo de las actualizaciones que el sector pueda estar mapeando e incorporando. Entonces, tú sales con una herramienta hoy y fácilmente en 6 meses ya quieres una funcionalidad nueva que te va a costar un montón tenerla. Cuando adquieres plataformas de legal tech, Alejandro todos los días está pensando cómo mejoro mi herramienta. Lo mismo pasa con los Document Management System y estas empresas grandísimas están pensando es cada día cómo le meto más información, cómo le gestiono mejor, le pongo a disposición.
Y ellos están dedicados a eso y el usuario final está simplemente aprovechando ese know-how que ellos están adquiriendo y están implementando. Entonces creo que la pregunta para la respuesta es, yo siempre me iría por implementación de herramientas parametrizadas para el sector. Ellos, por lo general, con todas las startups y empresas con las que hemos trabajado en tecnología, siempre están abiertas a escuchar y ellos siempre toman mucha nota y siempre empiezan a meter, digamos, estos comentarios de sería mejor si esta herramienta puede hacer esto y esto, y ellos paulatinamente lo ven, y si es un tema de ganancia colectiva, de seguro lo hacen y ni siquiera nosotros nos damos cuenta ni tenemos que invertir en ello porque ellos tienen su departamento de investigación, desarrollo y de crecimiento. Entonces yo particularmente mi posición es esa. Pues no lo has podido explicar mejor, Fabián. Creo que estás en lo cierto. El que pueda decir que lo puede hacer en casa es porque no sabe el follón en el que se mete. O sea, realmente, sí, porque la tecnología, como tú dices, cambia muy rápido y más un despacho de abogados pues sabe de lo suyo, pero ahora ponte a montar un equipo tecnológico, a entender qué requerimientos debe haber para la solución que tengo que hacer. Lo que tú dices, en 6 meses aquello que he sacado es obsoleto y ahora le tengo que poner otra funcionalidad nueva. Es el mundo como fabricante de software no es tan sencillo. Como dicen, zapatero a tus zapatos, ¿no? Y es cierto que las startups LegalTech estamos muy acostumbradas bueno, algunas, creo que a sentarnos y a escuchar las sugerencias de la gente, de los despachos, etcétera, de cualquier tipo de cliente, que puedan mejorar la herramienta, hacerla mucho más útil. Yo creo que es mucho mejor ir por ese camino. Bien porque alguien quiera algo y cree que no existe alguien que lo esté haciendo para él. Yo creo que en el mundo en el que vivimos hoy en día eso va a ser difícil, creo que puede encontrar muchísimas soluciones, pero si no la encuentra, que no tome la decisión de hacerlo uno mismo, que espere un poquito. Recuerdo que esto lo dijo precisamente Daniel Acevedo hace un tiempo en una conferencia que estuvo. Dijo, yo estaba un tiempo, creo que era en Galicia Abogados, y no he contratado ninguna solución porque no lo veía claro. Bueno, pues casi es mejor a veces no hacer nada y esperar un poco que las cosas llegan. Y lo mismo me enlaza con el tema de la integración de soluciones, ¿no? Yo creo que esto también parte del momento en el que ha llegado el LegalTech. Bueno, al principio te encuentras con soluciones que resuelven problemas pequeños y poco a poco pues, van resolviendo más y poco a poco van cogiéndose más parte del ciclo documental o de otras cuestiones, con lo cual nos vamos haciendo cada vez más grandes. Yo espero a finales de año darte muy buenas noticias, Fabián, a ti y al resto, con 2 o 3 cositas que tenemos que van a ser bastante impactantes. Pero hacia ahí vamos, realmente vamos hacia One Stop Shop, ¿no? Un sitio donde el cliente pueda contratar, no tener que integrarse 10 soluciones para hacer algo, sino que en un solo sitio, un solo proveedor me pueda facilitar todo el proceso. Vale, pues si quieren, continuamos. Sí, adelante. Vale, pues nada, ya por fin, y perdón el abrebocas tan largo, pero pues nada, llegamos a finalmente uno de nuestros proyectos estratégicos en Gómez Pinzón Abogados, pues es la automatización de documentos. Y digamos que cuando lo hablábamos con Janet y Alejandro era, pues digamos que cómo les podemos contar nosotros lo que nosotros hemos visto y por qué lo estamos haciendo o por qué implementar, que son básicamente pues necesidades que hemos identificado nosotros que van muy de la mano, por supuesto, de todo lo que Alejandro nos dijo en el inicio y la cual espero pues pasarlas muy rápido también para no ser repetitivo, pues el ahorro de tiempo en la redacción de documentos es impresionante. Digamos, un abogado fácilmente puede estar iniciando un documento que le puede tomar 4 o 5 horas y automáticamente cuando uno usa la herramienta, pues en 5 minutos está ese primer borrador muy bien elaborado. Y eso lo que nos ayuda también a nosotros es que nos da como un criterio único y centralizado de cada caso. Cuando en Gómez Pinzón Abogados nos contratan para constituir una sociedad, pues ya tenemos parametrizado eso y ya no hay una forma diferente de hacerlo. Y lo que pasa cuando no está centralizado y automatizado es que cada uno toma ciertas decisiones y empieza a reconfigurar los documentos a como mejor le parece y eso no nos genera, digamos, como de cara a nuestros clientes, uniformidad y centralización.
¿Qué es lo más chévere de esto? Pues que hay 0 horas de tiempo empleado en el tema de formateo de documentos. Ahí ya, ese es un tema del pasado, ya no estamos perdiendo tiempo de, ya tengo el documento, pero es que me falta mirar las márgenes, me falta mirar que no se nos vaya, eso ya es un tema del pasado, en eso invertimos tiempo en el principio y luego ya es un tema en el que nos enviamos, eso es inversión de tiempo en el futuro. Y por supuesto, Mercadeo siempre pues, nos insistió un montón en nuestro manejo de marca y demás, que cuando uno reutiliza muchos documentos, después termina metiendo el logo donde no es y usando las plantillas como no son, como no corresponden. Y pues digamos, esta es una preocupación menos también. Y no menos importante, por supuesto, lo que nos ha permitido la automatización de documentos es que en niveles muy superiores como seniors y socios, pues ya no hay inversión en tiempo de volverse a leer el documento, porque ya cuando van a hacer una revisión de un documento final que se le va a enviar a un cliente, pues básicamente lo que hacen es mirar lo estratégico y lo puntual y ya no se detienen a mirar que no se vaya una paginación mal, que cuidado con esta cláusula, que sí la incluyó, que está mal redactada, que repensémosla, porque ese trabajo de repensarlo y de remirarlo ya lo hicimos cuando empezamos a elaborar las estas. Entonces, eso es como de manera general. Y ya de cara un poquito al tema de la herramienta como tal, pues por supuesto, sacar borradores con un 85% de avance en 4 minutos o en 5 minutos es muy, muy bueno para todo el mundo, porque ya se puede empezar a discutir sobre el documento, se puede compartir con terceros, básicamente las herramientas hoy de automatización me permiten que terceros me diligencien información, que revisen información y que a través de ese flujo ya no me preocupe yo por saber en qué estado está el documento, si está en la versión anterior, que me falta, no compilé lo de esta persona. Eso, digamos, se logra gestionar eficientemente la negociación y por supuesto, y lo que decía Alejandro, integrar la firma electrónica, por supuesto, ya casi que no vemos nosotros reuniones de firmas de contratos muy grandes, a menos de que quieran tomarse la champaña, pero básicamente esto lo que ha permitido es hagámoslo de forma colaborativa sin necesidad de tener centralizada en forma geográfica a las personas, porque viajar también cuesta un montón y estas herramientas pues también le generan eficiencia al cliente y reducción de costos en viajes, trámites y demás. Y pues digamos, siempre hay como una comunicación permanente para el cierre del documento y demás. Eso es lo que nosotros hemos visto en Gómez Pinzón Abogados. Y ahora les quiero contar un poquito la experiencia de cómo lo vinimos haciendo nosotros, porque todavía es un proyecto que está vivo y es un proyecto que apenas inicia, queda vivo para el resto de la vida. Y es cómo definimos nosotros qué documentos estandarizar. Entonces, nosotros en Gómez Pinzón Abogados tenemos 12 grupos de práctica. Le contaba a Janet que tenemos como todas las áreas del derecho excepto la penal. Y en eso trabajamos mucho y somos muy fuertes, digamos, y ¿qué buscamos en ello? Entonces, cuando lanzamos este proyecto, apalancado por la dirección estratégica de la firma, pues empezamos a involucrar a todo el mundo. Creo que si algo hemos aprendido en Gómez Pinzón Abogados desde que empezamos a hablar de proyectos y tecnología e implementar cosas, cometimos al principio muchos errores de no involucrar a los abogados en la definición de estos proyectos. Lo hacíamos nosotros, lo pensábamos nosotros y cuando salíamos en producción con alguna herramienta decíamos, esto es para ustedes. Y los abogados empezaron, no tuve en cuenta esto, no tuve en cuenta esto, no tuve en cuenta esto y habían esos reprocesos. Entonces, por eso hoy hablamos de equipos multidisciplinarios en Gómez Pinzón Abogados. Entonces, de nuestros 12 grupos de práctica, ¿cómo empezamos a definir para el tema de estandarización? Pues conformamos equipos por cada grupo de práctica y se nombraron unos delegados que se encargarían de inventariar qué documentos deberíamos tener. Y eso lo hicimos apalancados en un proyecto que hicimos antes de modelos de operación, que eso, digamos, nos lo empezó a implementar nuestro departamento de transformación, en el que hicimos consciente a toda la firma de qué servicios lográbamos prestar por cada uno de nuestros grupos de práctica. Entonces, tenemos como unos servicios en los que sabemos que tenemos ese alcance y empezamos a identificar con ese alcance qué documentos me produce cada servicio. Es decir, el que yo siempre coloco que es más fácil, constituir una sociedad. ¿Qué necesito para constituir una sociedad? Diligenciar estos formatos para presentarlos en la Cámara de Comercio para poder registrar esta empresa. Con esos modelos de operación ya definimos cuáles eran los modelos que necesitábamos tener estandarizados y parametrizados. Y con eso empezó cada grupo, en cada delegado, a trabajar en esos modelos y estandarizarlos muy bien. Ahí sí dedicamos tiempo en formato, en fechas, en páginas, en etcétera, y en el logo, en todo lo que necesitábamos tener en cuenta. Y ahí gastamos ese tiempo y invertimos ese tiempo para que el modelo saliera lo más estandarizado posible. Y de ahí, pues les mostraba aquí, Janet me decía,
aterricemos esto un poquito más en cosas de qué se estandariza, qué es lo que realmente debería ser un modelo. Y por supuesto, para contarles un poquito, somos un despacho de aproximadamente 250 personas, en donde más o menos 150 o 160 son abogados, en el que todo el mundo estaba pensando en qué deberíamos estandarizar. Tenemos más o menos 400 modelos preparándose, de los cuales ya tenemos casi el 70% terminado, y nuestro trabajo es ir migrando toda esta información a la automatización. ¿Qué tenemos? Pues por supuesto estudios de títulos, contratos de arrendamiento, tenemos minutas de compraventas para todo el sector inmobiliario, estudios de norma, o sea, tenemos una serie de información que estamos mirando cómo a través de esas estandarizaciones podemos hacer mucho más eficiente el tema. En temas de M&A, por supuesto, tenemos pues todos los reglamentos, tenemos en banca y finanzas todos los contratos de garantías. Digamos que eso es básicamente mi sugerencia al final es siempre siéntense a pensar en qué servicios prestan ustedes, inicialmente cuáles son los servicios más recurrentes y con eso validan cuáles son los entregables de esos servicios recurrentes y ahí es donde tienen que enfocar sus esfuerzos para que se vean los resultados rápidamente. Porque muchas veces cuando uno no piensa en los servicios que está haciendo del día a día, genera unas plantillas que realmente nunca usa, las monta en la plataforma y nunca se usaron, porque no se tuvo la estrategia de pensarlo al contrario. Entonces, pues ya digamos, ya pasándonos al tema más técnico, pues por supuesto todos los grupos de práctica nos ayudaron con los modelos y la estandarización del documento en formato de Word y muy bien hecho. Y ahora, pues en un equipo multidisciplinario empezamos a trabajar sobre la plataforma. Solo para ser sincero, Alejandro en su presentación lo hacía ver bastante fácil. Nosotros estamos en una curva de aprendizaje importante de parametrizar y sé de entrada que también ellos están trabajando en un tema de que cada vez la configuración del documento sea mucho más automática y mucho más rápida a través de temas de inteligencia artificial. Y no sé si querías agregar algo, Alejandro, ahí. Sí, con dos cuestiones. Una, lo hacemos por UX, UI, es decir, hacemos que sea mucho más intuitivo. Y por otro lado, la inteligencia artificial a día de hoy la utilizamos en varias cuestiones. Una es para poder, como bien dices, configurar los documentos o automatizarlos más rápido, pero también estamos detectando o estamos utilizándolo con algoritmos de deep learning para entender de qué categoría es este documento, qué lenguaje tiene, qué tipo de moneda se utiliza, para luego ser más eficientes a la hora de archivar el documento o otros procesos que tenemos en mente. Vale, y creo que también resaltar algo importante es que cuando uno implementa una herramienta de automatización de documentos, sí o sí es necesario que el know-how de la parametrización de los documentos quede dentro de la firma y no dejárselo a un tercero, porque el tercero puede hacerlo, pero no necesariamente está en el día a día y lo entiende. Que es importante que cuando se estén configurando los documentos sea de la mano de los abogados, porque cuando el abogado va a usar el modelo, y como lo mostraba Alejandro, el tipo de pregunta que se formula no necesariamente siempre es claro para todos. Entonces, si el que lo configura es un perfil técnico, pero el que lo va a usar es un abogado, de seguro la pregunta como la va a formular el técnico no es como el abogado la formularía. Entonces, ahí hay un punto importante a resaltar. Y es nada, prueba y ajuste, prueba y ajuste, prueba y ajuste. Y el reto más importante que, digamos, de los retos hablaremos al final, pero no quiero dejarlo pasar, es cómo lograr que la actualización permanente de estos modelos esté de la mano de toda la organización. Es decir, yo no puedo montar un modelo y pretender usarlo por 5 años de la misma forma. Los modelos hay que estarlos revisando, incluyéndole cláusulas nuevas, digamos, haciendo todo el trabajo, porque en el momento en el que un modelo esté desactualizado, el abogado volverá a buscar en sus carpetas personales de su disco local C un contrato que yo usaba y que me gustaba mucho, porque creo que ese es uno de los retos a suplir en esta configuración. Pues nada, esta es, digamos, es nuestra plataforma de automatización de documentos. Es bastante friendly, es muy amigable. Y lo coloqué no solo por mostrárselos, sino también por contarles que nosotros dentro de los flujos de automatización,
pues no solamente usamos digamos, una herramienta de automatización que es donde el abogado viene e incorpora cierta información y genera un modelo y lo comparte. Digamos que las plataformas de automatización hoy permiten hacer múltiples cosas. Como lo hablaba Janet, pues existen hoy APIs que permiten conectar muchas más cosas y potencializar mucho más el uso, perdón, de este tipo de herramientas. Y nosotros básicamente los dividimos como en tres. Hay una gestión básica de documentos, que son documentos, por supuesto, internos, que aquí hago un paréntesis para apoyar un poquito lo que hablábamos con Alejandro y con Janet hace un momento. Las plataformas de Legal Tech no solamente son para el ejercicio jurídico, las herramientas de Legal Tech también pueden apoyar, digamos, la operación interna. Y nosotros internamente, por ejemplo, tenemos que generar formatos que apalancamos en Legal. Y eso no es para un cliente y eso no es para un servicio jurídico. Entonces, tenemos, por ejemplo, pensado montar cosas como los contratos que hacemos con terceros o temas de diligenciamiento de información que necesitamos de los mismos abogados o de los empleados internos de Gómez Pinzón Abogados. Y ahí usamos ese tipo de herramientas. Entonces, para complementar un poquito lo que se hablaba hace un momento, es no necesariamente esta herramienta es solo para el servicio jurídico que le presta un cliente, también es para beneficiarme internamente de muchos otros procesos que no tienen nada que ver. Entonces, están como esos documentos básicos donde el abogado simplemente ingresa, digita una información y genera un reporte de SARLAP interno, por ejemplo, es uno de los que se me viene a la cabeza, pero también hay otro ciclo de vida de documentos donde yo necesito validaciones de otras personas. Entonces, entro, disparo como el primer borrador y empiezo a decirle a la gente, por favor, incorpóreme información en esta sección que necesito información para diligenciar este formato. Ese es como el ciclo de vida que vemos de los documentos. Pero hay uno más elaborado que estamos trabajando y es, por ejemplo, nosotros tenemos que entregar informes de revisores fiscales y ahí tenemos que involucrar a muchas partes. A muchas partes son personas internas y externas y ahí estamos trabajando en cómo a través de integraciones de workflow recopilan información en todas estas partes y Legal viene y recibe esa información, gestiona internamente y me genera un borrador automáticamente y yo puedo descargarlo. Entonces, digamos, la flexibilidad de estas herramientas hoy de integrarse con otras generan exponencialmente potencializar mucho más el uso de estas herramientas y nos dan pues mucho valor agregado. También lo integramos nosotros a través de los Document Management System para que todos los documentos que salgan de Legal, pues por supuesto recaigan en nuestro centralizador de documentos, que en este caso pues es iManage, pero creo que eso hace sentido cuando uno habla de transformación digital, es que realmente todas las herramientas estén integradas y no hayan fugas de información. Pues poco más o menos esos eran como mis apuntes de contarles un poquito más. Si por supuesto quieren algo mucho más en detalle, por favor háganoslo saber. Y ya para finalizar, por supuesto, lo que nosotros hemos identificado como retos que nos ha puesto este proyecto de forma interna, pues es uno, el más importante para todos y el más, esto es saltar, digamos, la cultura interna y por supuesto hacer pensar a los abogados de una forma diferente, que se puede estandarizar un servicio legal, que se puede cambiar, que se puede pensar de forma diferente y que se puede salir del ecosistema de Office. Un abogado también se siente bastante inseguro cuando su documento no está en Office con su control de cambios como Microsoft Word se lo ha enseñado a hacer y cómo este tipo de plataformas han empezado a mostrarles pues mayor eficiencia y mayor agilidad y reducirles el tiempo, que es lo que los abogados internamente también carecen un montón. Reto importantísimo, lograr que todos los departamentos o grupos de práctica logren identificar cuáles son esos documentos y dedicarle el tiempo a elaborarlos. Digamos, parte del cambio cultural es, oiga, si le dedico tiempo a esto, sé que me estoy ahorrando tiempo en el futuro. Entonces, realizar los modelos también fue un reto. Entender que los equipos pues tienen que ser multidisciplinarios para automatizar y que hay que dedicarle tiempo a la elaboración y parametrización del documento. Por eso Alejandro nos lo contará también. Parte de su equipo de trabajo, siendo una Legal Tech, contiene, y él es abogado y sus desarrolladores también trabajan de la mano con abogados porque no pueden hacer nada diferente a que no sea un equipo colaborativo. Y algo importante que también en muchos artículos se ha dicho es, estas plataformas tan automáticas y como tan mecánicas, por así decirlo, han hecho que los abogados dejen de aprender porque como no están manipulando directamente los documentos, pues no están aprendiendo, no se leen el documento y no saben.
Yo a eso le doy un poquito la vuelta y creo que las herramientas sí están parametrizadas para que haya un autoaprendizaje, pero un autoaprendizaje diferente. No es a través de leerme y de corregir el documento que yo aprendo, sino es como a través de cada vez que yo digito información dentro de la plataforma me va mostrando unos pop-ups en los que me va indicando por qué usar esta cláusula, por qué no usarla, en qué casos se debería incluir, en qué casos no se debería incluir. Y estas herramientas ya están parametrizadas para eso, para que en la medida en que yo vaya usando la plataforma, también me detenga a leer y entender por qué estoy colocando esta cláusula o por qué la estoy excluyendo de ahí. Y pues nada, el reto, por supuesto, como se los dije hace un momento, pues actualizar permanentemente toda la data y todos los modelos cargados en la plataforma, porque de no estar actualizados, por supuesto, se nos va yendo las cosas por fuera y estamos teniendo un retroceso. Nada, Janet, Alejandro, todos, pues muchas gracias. Básicamente, nosotros siempre rematamos con esto y es, creemos que la tecnología se debe implementar para anticiparnos a lo que vamos a necesitar y nuestro desafío desde gestión del conocimiento y de todo el tema de transformación digital es lograr entregar la información a los abogados que necesitan en el momento en el que ellos los necesitan, hoy desde cualquier parte del mundo, pero sin que ellos no lo hayan solicitado. Entonces es anticiparnos a todo esto y digamos, a poder concentrar todos los esfuerzos en un mismo fin. Magnífico, Fabián. Nos has dado casos específicos increíbles. La verdad es que tocaste también todos los conceptos que nosotros venimos pues, impulsando aquí desde Abogado Digital. Creo que la multidisciplinariedad es un eje esencial. La gran disrupción de los servicios legales, irónicamente, no está hecha muchas veces por abogados, pero también los abogados participan. Este concepto, inclusive, un despacho más que nos viene a decir, tenemos que contratar gente de otras profesiones, un concepto que aquí en México pues está en lento desarrollo, porque todavía dicen, pues es que si es despacho de abogados, necesito contratar abogados, el abogado se asocia con el abogado para dar servicios y hace falta la pata de mercadotecnia, la parte de programación, porque entonces si no, hemos visto que se viene como esta sensación en este paradigma a veces de la profesión de yo lo tengo que hacer todo. Entonces, oye, me dices que tengo que saber de fiscal, de mi materia, pero además de tecnología y tengo que investigar todas las legal techs y yo siempre les digo y se los repito, no es así. Tenemos que conocer, obviamente, de qué se trata, pero hay otras profesiones, hay otros profesionales que se encarguen de eso. Pero para eso tengo que tener la visión como organización para hacerme llegar de los profesionales que necesite. Entonces, este comentario que nos deja Gaby Ruiz, el ejercicio del derecho implicará el conocimiento técnico, pero también innovar tecnológicamente para mejorar los servicios de distintos operadores. Y así, dice, urge incorporarse esta dinámica al nuevo mundo y definitivamente para nosotros esto es el cambio de chip, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque ahora un contrato se vuelve un formato, se vuelven bases de datos, necesitamos a alguien que sepa bases de datos, que sepa de catalogar información. El tema de la búsqueda de información es otro gran tema que hay estudios que nos dicen que podemos perder de 2 a 5 horas diarias únicamente en la búsqueda de información que no tenemos a la mano y que no está organizada, ¿no? Entonces, sin duda esto nos ayuda mucho. Y me gustaría cerrar con Alejandro, que nos hagas brevemente, a mí en estos foros me gusta que la audiencia pueda ver cómo se ven estos softwares, ¿no? Porque hay veces en verdad que hay quienes ni siquiera nunca los han visto. Y también, Alejandro, por ahí alguien preguntaba, oye, ¿cuál es el precio de Big Legal? Si bien ya se los mandaste el link, pero a mí sí me gustaría que lo dijeras porque hay un gran mito al usar herramientas Legal Tech, es que estas herramientas solo son para despachos como Gómez Pinzón, que tienen mucho presupuesto, que han logrado transformarse, que tienen 100 abogados, ¿no? Y la realidad es que no. Al contrario, estas herramientas que se basan en la premisa del software as a service, en donde yo únicamente rento, de alguna forma pago una renta por aquel espacio que estoy ocupando de acuerdo a mi tamaño, ¿no? Entonces,
sí me gustaría que expliques, si bien no los precios, aquí les dejamos con mucho gusto el que quiera entrar a la página de Big Legal, pero cómo yo como despacho más pequeño, o inclusive como empresa, ¿no? Despacho, abogado de empresa, puedo tener acceso, pago por documento, pago por mensualidad a cantidad de documentos, cuál es la estructura de costos y si en estos últimos 15 minutitos que nos quedan, nos puedes enseñar cómo se ve una herramienta de automatización de documentos. Venga, por supuesto. A ver, en cuanto a la parte de precio, estoy de acuerdo contigo. Yo creo que al final, como bien ha dicho Fabián, creo que lo primero es ese cambio de chip. Yo creo que es darse cuenta de que existe un problema y que hay que buscar una solución. Una vez que ya tienes ese problema, solución, y has pasado al siguiente estadio, ya tienes que hacer, como bien ha hecho Fabián y lo han hecho en Gómez Pinzón, una estrategia. Pero para esta estrategia pues va a depender un poco del volumen de cada compañía, pero no necesariamente nosotros tenemos clientes de todos los tamaños, no necesariamente hace falta tener presupuestos muy abultados. Nosotros, por ejemplo, nuestro modelo de negocio es por usuario y, por ejemplo, en la propia web podréis encontrar los precios y el acceso y es desde 49 euros al mes. Con 49 euros te incluye todo el almacenamiento sin un límite de documentación, con todas las funcionalidades para que lo podáis empezar a utilizar. A partir de ahí ya le puedes ir añadiendo otros módulos, le puedes ir añadiendo otras cuestiones, pero no llega a ser ni una fracción de lo que se venía cobrando por una hora de trabajo de un abogado. Bueno, vamos a mostraros qué pinta tiene esto. Vamos a mostrarla, compartir pantalla. Vale. Entiendo que ya la estaréis viendo. Bueno, aquí tenéis una pequeña, un entorno de demo nuestro, ¿vale? Con algunos de los documentos cargados que utilizo yo para hacer las demostraciones. Realmente, como decía, puede haber cualquier documento que se haya automatizado. Pues aquí tenemos una demanda, tenemos un informe, tenemos un contrato de compra inmobiliaria, tenemos acuerdos de confidencialidad. Realmente tenemos un poquito de todo. Desde aquí también lo podremos filtrar para poder encontrarlo mucho más rápido. Vamos a cogernos un acuerdo de confidencialidad que probablemente es un acuerdo que, con el que estéis bastante familiarizados todos los oyentes. En este caso, aquí veis que lo hemos dividido en 4 apartados y podemos cambiarle el nombre en cualquier momento. Podemos poner operación confidencial. Y de lo que se trata es, como bien decía, como cuando vas a comprar un billete de avión, pues preguntas y respuestas. Nos vamos a ir a cualquiera de los apartados, podemos navegar hacia cualquiera de ellos en cualquier momento. Lo primero que nos pregunta es el emisor, qué tipo de persona es, si es una persona física o es una compañía. En caso de una persona física, como veis, nos muestra cierta información. Vamos a poner en este caso mis datos. Si veis, algunos campos son obligatorios y otros son optativos, como por ejemplo el apellido 2, puesto que en países de habla inglesa no se utiliza. Y en algunos casos, como por ejemplo, ya ha dicho antes Fabián, también se puede conectar con otras APIs para recuperar toda esta información. Si esta información ya la tengo guardada en otro lado, ahora vamos a hacer el ejemplo. Aquí pongo mi DNI. Si me equivoco y pongo una J, mi DNI es el documento nacional de identidad en España. Si me equivoco, me sale un error. Si lo pongo correctamente, el algoritmo me lo está aceptando. También puedo, este es el ejemplo, desde aquí, desde la pestaña de información, recuperar esa información porque yo la tengo guardada en una base de datos, en un CRM, en un ERP, en lo que sea. Vamos a traernos la información de Antonio y automáticamente ya me ha completado su información. Aquí podría guardar los datos de Antonio y añadir otro, porque existen 2 emisores. Nos encontramos muchas veces con esa situación en un contrato. Nos vamos a ir al bloque 3. En este caso, ¿con qué finalidad se facilita la información? Pues iniciar una colaboración empresarial, por ejemplo. ¿Qué plazo habrá para devolver la información? Pues vamos a poner 30 días, en este caso naturales. ¿Y qué plazo le damos para la otra parte para destruir esa información confidencial?
De nuevo vamos a poner 30 días naturales. Y aquí está lo que os decía. Hasta ahora, si os habéis fijado, estábamos introduciendo datos variables y este es un clásico caso de dato o de texto condicionado, que es una cláusula penal. Esto lo que hará, en el caso de que yo le ponga que sí, es introducirnos la cláusula dentro del documento. Y en este caso, además, nos pregunta cuál es el importe de la cláusula penal. Si yo ahora, que además en cualquier momento lo puedo hacer, yo puedo descargarme este borrador, ¿vale? Y en este caso, pues lo hemos incluido en varios idiomas, tanto en castellano, en inglés, como en castellano e inglés a doble columna. En este caso vamos a escoger la versión en español. Oye, Alejandro, una pregunta. Nos dice Luis Flores que cómo llegas a crear este formulario. ¿Ya está establecido? Supongo que esto es lo que comentaba Fabián, que hubo un trabajo previo con los abogados y todo el despacho para definir cuáles eran los textos variables de sus propias plantillas, ¿no? Sí, os lo voy a enseñar, si os parece. Así vemos que realmente no es tan complicado. Me guardo la pregunta y luego os lo enseño, ¿vale? Aquí tengo el contrato de confidencialidad con todos los datos de Antonio que ya están perfectamente introducidos, con una marca de agua borrador porque el documento está por debajo del 100%, es decir, nuestra barra de progreso del documento, que es esto de aquí, todavía no ha llegado al 100, ¿vale? Y el documento, creo que lo estáis viendo, ¿no? Tiene una cláusula 5, que es una cláusula penal. Y además, los datos que le hemos introducido de 50.000 euros de penalidad se nos han automáticamente transformado también a letras. En el caso de que en la propia negociación al final acordemos sustituir o eliminar esta penalización, es tan sencillo como clicar que no. Y además alguien nos llama y nos dice, es que además date cuenta que la contraparte solo habla inglés. Perfecto, no hay que volver a redactar desde cero. Me voy a ir a descargar el borrador y con otro clic voy a poder descargarlo en inglés. Tareas que hasta ahora nos hubieran llevado horas. Fijaros que con unos pocos clics ya tenemos el documento perfectamente cuadrado en otro idioma sin la cláusula penal. Y además la cláusula penal que antes venía siendo la cláusula 5, ahora ya no existe y ha pasado a renumerarse automáticamente por la cláusula de notificaciones. Respetando además el formato y el libro de estilos del despacho. He ido muy rápido, lo sé, pero así me da tiempo para enseñaros cómo hemos llegado hasta este punto. Antes que nada, sí que os puedo explicar otra cuestión, que es los datos del receptor, en este caso, también podemos solicitarlos mediante un link. Es decir, aquí en el software, nos vamos aquí abajo, copiamos este link y lo que voy a hacer es abrir otra ventana de incógnito. Este link, por ejemplo, pues se lo mandaría a Fabián, porque Fabián pues, es la parte receptora de la información. Él, en la parte de la derecha veréis que es Fabián, que rellena la información, y en la parte izquierda voy a hacer ver que soy yo. Fabián recibe esto y yo le digo, por favor, Fabián, complétame la información del bloque 2. Él solo ve la información del bloque 2, yo lo estoy viendo todo, y lo único que hace él es responder al formulario. Si os fijáis además, se va sincronizando en tiempo real, con lo cual todas esas idas y venidas de información que al final acaban en emails interminables, las eliminamos por completo. Solo tenemos que compartir un link, pedir a la otra parte que nos facilite la información y listos. Oye, Alejandro, una pregunta, que yo sin duda cada vez que veo un ejemplo así me vuelvo más entusiasta digital de lo que ya soy, pero nos pregunta Alfonso Cermeño, ¿quién nos asegura que la traducción corresponde a una traducción legal? Porque hemos visto pues ya varios documentos a veces que son muy particulares las traducciones técnicas, ¿no? Pues mira, la traducción será todo lo buena que él desee, porque al final no se trata de una traducción que hace automáticamente Google, sino que se trata de una traducción que hace uno mismo. Es decir, lo que estás haciendo es cargar una misma plantilla en varios idiomas. Con lo cual no se trata de hacer inventos tecnológicos, sino que cada uno puede mandar esa plantilla a traducir a su traductor de confianza para que
esté seguro de que va a ser todo correcto. Ok, entonces esas dos son traducciones que uno mismo ya precargó en los formatos. Exacto, exactamente. Venga, vamos a hacer un ejemplo muy rápido, que me queda poco tiempo. Tenemos aquí un documento, ¿vale? Esto es, digamos, como empezaría la automatización de un acuerdo de confidencialidad. Si os fijáis, tiene un formato bastante parecido al que solemos utilizar los abogados. Al final solemos poner resaltado en amarillo que aquí va el lugar, que aquí va la fecha, que aquí va el nombre, y en la cláusula penal solemos poner borrar esta cláusula en caso de no pactarse la penalidad, ¿vale? Pues lo que tenemos que hacer en la automatización es sustituir estas partes de aquí por unas llaves, que es un idioma que entiende nuestro software, y le tenemos que asignar lo que llamamos una etiqueta única, ¿vale? En este caso vamos a poner lugar y aquí vamos a poner fecha. Aquí vamos a poner nombre y apellidos, pues vamos a poner datos revelador. Digo un nombre único, puesto que este dato de aquí yo me lo puedo llevar a otro lugar. Por ejemplo, los datos de esta parte luego también estarán al final de todo cuando tengamos que identificarlo para firmar. Pues al tratarse de un concepto único, me lo llevo al final. Y aquí también le voy a poner el país. Vamos a hacer 3 datos muy rápidos. ¿Vale? Si os fijáis, esto, a pesar de que sea en negro, es un Microsoft Word tradicional, ¿eh? Se puede utilizar cualquier procesador de textos. Realmente no me importa. Cogemos ahora, guardamos este documento y ahora vamos a ir a la plataforma y lo vamos a cargar como nueva plantilla. Nos vamos a crear un nuevo modelo que le vamos a llamar NDA Test. Firmamos y subimos el documento desde el propio dispositivo, ¿vale? Y la ventaja, como os venía diciendo, es que se puede utilizar el propio entorno de Word. Si nos hace tanto miedo salir del mismo, no tengáis ningún miedo. Al final se trabaja desde el propio entorno y de esta forma nosotros, los fabricantes de software, podemos asegurar que se va a mantener todo el formato, ¿vale? Creo que no he cogido la última versión. No, he cogido una versión inglesa sin querer. A ver, está en el escritorio. Vale, este. Bueno, no hay ningún problema. Lo reemplazo. Me está diciendo, ups, hay algún error aquí. Veremos de cuál se trata. Parece que está mal expresado porque le he puesto, por ejemplo, un acento. El software además está pensado para ayudar al usuario en este tipo de cuestiones, de la misma forma que si me dejo alguna de las llaves me lo va a indicar. Me voy al documento, le quito y lo guardo, vuelvo a subirlo al sistema, reemplazo, ahora sí, con la versión adecuada. Y ahora se trata, como bien decía al principio de mi presentación, de hacer preguntas. Cogemos. La primera etiqueta que tenemos es lugar. Lugar puede ser una ciudad, puede ser una población, y lugar normalmente lo utilizamos un texto corto, ¿vale? Y le hacemos la pregunta. ¿Cuál es el lugar de firma del documento? Y le ponemos aquí el nombre de la etiqueta. Vamos a poner la etiqueta lugar. Y guardamos este campo. A continuación, vamos a crear otro campo que sea el de fecha. Si os fijáis, es este de aquí. Vamos a poner fecha. ¿Cuál es la fecha del documento? Le ponemos la etiqueta fecha. ¿Qué más tenemos? Los datos del revelador. Vamos a poner, en este caso, un texto largo, puesto que al final, como es mi caso, pues igual tiene un nombre muy largo, Alejandro Esteve de Miguel Anglada. Bueno, pues vamos a ponerle un campo que sea un poquito más largo. Vamos a poner
Puedo hacer una pregunta o puedo sencillamente poner nombre y apellidos. Pongo la etiqueta, en este caso es datos revelador. Incluso tengo opciones avanzadas. En las propias opciones de las avanzadas podría ponerle un subtítulo. Acuérdese de poner 2 apellidos. Podría activarlo como opcional, podría ponerle un marcador, podría hacer que tenga una longitud máxima la respuesta, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso capitalizar la respuesta. Es decir, que a pesar de que el usuario lo responda en todo mayúsculas, me va a salir con la primera mayúscula y el resto en minúscula. Y al final de todo, hemos puesto otra que era país. Pues creamos otra etiqueta que sea ¿cuál es el país de la legislación aplicable? Y le ponemos país y guardamos. Siguiente paso. Aquí hemos hecho solo unos cuantos ejemplos. Realmente podríamos incluir tantas variables y tantas condiciones como queramos. Nos vamos a la parte del formulario y aquí es como cuando jugamos a cartas, que tenemos que repartir las cartas, pues lo mismo. Vamos a crear varios bloques para que sea mucho más sencillo al usuario navegar a través del formulario. Si no, tendría 100 preguntas todo del tirón. En este caso vamos a poner pues, datos del revelador. Vamos a poner otro de lugar y fecha. Vamos a ponerle otro de, por ejemplo, condiciones. Y ahora vamos a ir tirando estas cartas en cada uno de los campos. Por ejemplo, nombre y apellidos, datos del revelador. Lugar y fecha, pues cogemos la carta del lugar, la carta de fecha y se la colocamos. Ahí me he equivocado aquí, pues ningún problema, le damos la vuelta. Y en las condiciones, pues vamos a poner legislación aplicable. Ahora vamos a ajustes, le damos a activo o activamos esta plantilla para el resto de la organización y la próxima vez que nuestros usuarios deseen hacer un contrato de confidencialidad, será tan sencillo como venir aquí y poner acuerdo de confidencialidad texto. Seleccionará la plantilla que desea utilizar. Vamos a probar, crucemos los dedos, que todo esté correcto. Y aquí nos pide, efectivamente, pongamos nuestro nombre y apellido. Alejandro. Como os he dicho, mi nombre y apellido se las trae de largo. Vamos, ya nos está diciendo que tenemos el 25% completo y además nos ha dado un tic conforme este bloque está completo. ¿Cuál es la fecha del documento? Vamos a poner que será pasado mañana. El lugar va a ser Bogotá. Y en las condiciones vamos a poner que será legislación colombiana. Y listo. Me voy a ir a una vista previa. La vista previa, puedo esperar que me genere esta vista previa o sencillamente descargarlo. Y no necesariamente tengo que esperar al 100% del documento que ya se me ha generado con toda la información correctamente. Si os fijáis, aquí había capitalizado mi apellido, además he puesto la fecha y todos los datos me parecen en el lugar adecuado con la ley colombiana. ¿Qué te parece, Janet? ¿A que no es tan difícil? Pues no, pues la verdad es que 15 minutos, bueno, 18 minutos, vamos, pero Fui rápido. sin duda creo que es muy, muy ilustrativo. En verdad, a mí me gusta, repito, que la audiencia lo vea, que vea que no les estamos echando mentiras, que parece magia y a veces pues sí lo es. Y con esto cerramos porque, y yo nada más quisiera hacer este apunte, ¿no? A veces, lo decía Fabián, tenemos que dedicarle tiempo a lo importante y dejar de dedicarle tiempo a lo urgente. En esta, una de las grandes habilidades del abogado digital son las habilidades de gestión. Y las habilidades de gestión, eso nos dicen que debemos de gestionar nuestro trabajo. Hay una matriz básica de gestión de que tenemos las cosas que son urgentes. Muchos los abogados trabajamos de términos, estamos todos de última hora haciendo el trabajo y creo que una de las grandes resistencias de la implementación de este tipo de herramientas es
es que no tengo tiempo porque estoy operando. Si ven, claro, ahorita lo podemos hacer rápido, ya hay un trabajo a veces previo de configuración, pero vale la pena hacerlo porque de una vez que le dediquemos, aunque sea más tiempo, en todas las subsecuentes veces vamos a poder generar de esta forma tan fácil, ágil, y además con el tema del no error de dedo, del no error humano, ¿no? Si yo, me encanta lo que decía Fabián, y a veces cuántas veces no nos pasamos revisando el formato y como ya llegó otra persona a hacer el documento, que si es una tipografía diferente, con todas las implicaciones también de imagen que eso muchas veces tiene, ¿no? Entonces, estandarizar sin duda nos lleva en este sentido a ahorrar los tiempos. Les agradezco en verdad su valiosísimo tiempo a Alejandro Esteve, a Fabián Urriago. Ha sido una increíble sesión. Les dejamos por ahí una encuesta de satisfacción para que nos llenen sus comentarios y por ahí también pueden buscar tanto a Alejandro como a Fabián en LinkedIn. También les habíamos ya compartido la página de Beagle Legal para que puedan entrar a conocer un poco más de esta herramienta, sabiendo que pues, existen otro tipo de herramientas que también les pueden permitir automatizar contratos, firmarlos, pero bueno, el caso de uso en este tema de la tecnología es importante que podamos ver uno específicamente. A veces a mí me dicen en ciertos eventos ponentes, no, es que no me gusta decir nombres porque luego va a parecer que estoy recomendando. Le digo, pues la verdad es que a mí en temas de Legal Tech sí me gusta poner marcas, ¿no? Como lo hizo Fabián en un espectro de Legal Tech, no porque recomendemos estas o no, pero bueno, sí, también yo la verdad es que no, tampoco recomiendo herramientas que yo no haya o visto o escuchado, pero es importante para que ustedes vayan explorando, que abran esa curiosidad, que se metan, que pregunten, porque sin duda esa es la única forma de llegar a conocer las herramientas, ¿no? A través de la curiosidad. Entonces, pues gracias a todos por haberse conectado, ya estamos recibiendo muchas felicitaciones aquí en el chat. Les estaremos mandando también la grabación a través del correo y la próxima semana empezamos la agenda de septiembre. Les comento que el foro digital a partir de septiembre ya durará 1 hora. Ya salimos del confinamiento, entonces ya hay que ser más eficientes con nuestros tiempos. Y venimos con el tema de compliance digital en redes sociales con Adriana Peralta, que es una experta en compliance. Y los esperamos entonces la próxima semana, el miércoles a las 10 de la mañana. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias, Fabián, por estar aquí con nosotros. Gracias, Janet. Ha sido un placer. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Fabián. A ustedes, gracias. Un abrazo, que estén bien. Hasta luego a todos. Hasta luego. Adiós. Cuidaros.